¿Te acuerdas de la primera vez que te metiste en la boca algo que explotaba como fuegos artificiales? ¿O ese caramelo con chicle dentro? En los 80, cada vez que aparecía una golosina nueva, aprovechábamos la oportunidad. Había que probarla, compararla y contarlo en el recreo como si fuera una noticia. Hoy nos vamos de vuelta a ese kiosco para redescubrir 15 chucherías ochenteras que nos hicieron felices. Los petacetas fueron la bomba de los 80, literalmente. Fabricados en Sant Boi de Llobregat desde 1979, estos caramelitos revolucionaron los patios de colegio. Imagina abrir un sobrecito de papel metalizado y encontrarte con diminutos cristales de colores que parecían azúcar normal, pero no lo eran. Te echabas un puñado en la lengua y empezaba el espectáculo. Pop, 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 pop. Y una explosión de chispazos y cosquillas que te recorrían toda la boca. La sensación era como tener una tormenta eléctrica microscópica bailando en el paladar. Algunos valientes se metían el sobre entero de golpe y quedaban con la cara desencajada del subidón. Venían en sobres individuales que costaban unas 5 o 10 pesetas. Los colores eran fosforitos: rosa, azul, verde, amarillo. La gracia de los petacetas era el riesgo controlado. Te metías explosivos en la boca voluntariamente. En el recreo siempre había algún listillo que juraba que si te metías Coca-Cola con petacetas te explotaba el estómago. Pura leyenda urbana, pero creíble. Los petacetas siguen existiendo, una de las pocas supervivientes de aquella época dorada. Los petacetas explotaron en los 80, pero ¿qué otros caramelos nos dejaron con la boca hecha un Cristo? No conozcamos un Chupa Chups que era 2 golosinas en una. Un caramelo con palo que escondía un chicle dentro. Puro 2x1. El Chupa Chups Kojak fue uno de los productos más ingeniosos de los 80, inspirado en la serie americana donde el detective Telly Savalas siempre llevaba un chupachus en la boca. Lo chupabas durante un buen rato hasta que el caramelo duro se iba reduciendo, y de repente, sorpresa, aparecía un chicle redondo en el centro. El momento de descubrir el chicle era como encontrar un tesoro. Venía en los sabores clásicos: cola, fresa, naranja o limón. Costaba unas 10 o 15 pesetas, algo más caro que un Chupa Chups normal, pero traías 2 golosinas por el precio de 1,5. El envoltorio mostraba al detective calvo con su chupa. La textura del caramelo era dura y brillante, y el chicle interior blando y fácil de mascar. Aunque Chupa Chups sigue siendo un imperio mundial, el Kojak fue descatalogado en los 90. Simplemente dejó de fabricarse, dejando huérfanos a miles de niños que adoraban esa combinación perfecta. El Kojak fue 2 en 1, pero ¿qué otros caramelos nos pusieron los pelos de punta? Conozcamos unos que daban auténtico miedo. Caramelos con sangre. O eso parecía. Eran caramelos con palo que tenían un relleno líquido rojo que simulaba sangre, y por eso triunfaban entre los críos de los 80. La idea era de lo más macabra. Un caramelo redondo y translúcido, generalmente granate, con palo de plástico blanco. Lo chupabas y al rato empezaba a salir ese líquido rojo espeso que te manchaba toda la boca y los labios. Te mirabas al espejo y parecías un vampiro recién comido. La gracia era ir por el patio con la boca ensangrentada asustando a todo el mundo. El sabor era intensamente dulce, entre fresa y cereza artificial. El líquido era jarabe puro con colorante. Costaban unas 10 pesetas. El envoltorio mostraba a Drácula o murciélagos. También existió una versión con forma de dentadura de vampiro con el líquido rojo dentro, aún más grotesca. Desaparecieron de los kioscos en los 90, probablemente porque eran demasiado guarros y lo dejaban todo pringado de rojo. Los caramelos Drácula aterrorizaban, pero ¿qué otras chuches nos hacían sentir mayores? Descubramos unos que eran pura provocación, para sentirte mayor sin serlo. Los caramelos de Cuba Libre eran caramelos duros con sabor que intentaba imitar la mezcla de ron y Coca-Cola, el combinado por excelencia de la noche española. Chic, uno de esos productos prohibidillos que todos queríamos tener. El caramelo era casi negro, con un sabor amargo y dulce a la vez. Cola con un toque de algo más fuerte que recordaba al ron. No llevaban alcohol de verdad, pero el sabor era suficientemente convincente para hacerte sentir transgresor. Te los metías en la boca y fingías que estabas en un bar tomándote un cubata. Venían envueltos individualmente en papel brillante, a veces con la imagen de un vaso con hielo. Costaban unas 5 pesetas. Se vendían junto a otros caramelos de sabores adultos como whisky o anís. En los 80 había una permisividad total. Nadie veía problema en que los críos chuparan caramelos con sabor a alcohol. Fueron desapareciendo con el cambio de mentalidad de los 90, cuando se empezó a cuestionar si era apropiado. Los caramelos de Cuba Libre nos hacían sentir mayores, pero ¿qué chicles nos convertían en señoritas? Conozcamos un clásico rosa.
Chicles con forma de barra de labios que venían en un estuche de plástico como si fueran pintalabios de verdad. Un clásico total de los 80, especialmente entre las niñas que querían imitar a las mayores. Abrías un tubito brillante, generalmente dorado o plateado, y sacabas un chicle cilíndrico rosa, rojo o fucsia girando la base, igual que un pintalabios auténtico. Te lo pasabas por los labios antes de masticarlo y te dejaba los labios teñidos de color durante unos segundos. Lo justo para presumir. El sabor era dulce y afrutado, normalmente fresa o cereza. Costaban unas 10 o 15 pesetas. La gracia no era tanto el chicle como el juego de sentirte mayor maquillándote. Y también existieron versiones con brillo de labios de verdad incluido. Aunque los chicles pintalabios siguen existiendo en versiones modernas, aquellos de los 80 con sus estuches dorados y plateados tenían un encanto especial que se perdió. Los chicles pintalabios nos hacían sentir glamurosas, pero qué helados nos refrescaban el verano. Conozcamos los reyes del congelador. Hielos de tubo que te congelaban la lengua. Los flashes fueron los helados más democráticos de los 80. No eran polos ni helados cremosos. Eran simplemente tubos de plástico rellenos de líquido azucarado de colores que se metían al congelador. Baratos, refrescantes y adictivos. Un tubo de plástico transparente alargado, cerrado por ambos extremos, lleno de líquido de color fosforito. Naranja, lima, fresa o cola. Los comprabas en el kiosco ya congelados o los metías tú en el congelador de casa. Para comerlos, cortabas una punta con los dientes o con tijeras y chupabas el hielo que se iba deshaciendo. La textura era de granizado, hielo picado empapado en jarabe dulcísimo. El sabor era intenso y artificial, puro azúcar con colorante. Costaban una miseria, 5 pesetas o menos. Por eso eran tan populares. Con 50 pesetas te comprabas 10 y tenías merienda para toda la semana. El momento cumbre era cuando llegabas al final del tubo y tenías que decidir si seguir chupando o morder el plástico para sacar hasta la última gota congelada. Los flashes nos refrescaban, pero ¿qué otras golosinas de gelatina marcaron los 80? Conozcamos unas pajitas muy especiales. Pajitas que no eran para beber, sino para comer. Y eran tubos largos y flexibles rellenos de una gelatina dulce y brillante que se chupaba directamente desde el interior. Una de las golosinas más originales de los 80. Una pajita de plástico transparente, larga y fina, cerrada por ambos extremos y rellena de una gelatina roja translúcida con sabor a fresa. Para comerla, mordías una punta y chupabas con fuerza hasta que la gelatina empezaba a salir despacio, como un gusano pegajoso. La textura era única, gelatinosa, suave, un poco viscosa, pero deliciosa. El sabor era fresa artificial potente, ese gusto dulzón e intenso que caracterizaba a los 80. Costaban unas 5 o 10 pesetas la unidad. Se vendían sueltas o en paquetes de varias. Algunos valientes intentaban comerlas de un tirón metiendo toda la gelatina en la boca de golpe, con resultados desastrosos y babas por todas partes. La gracia estaba en chupar despacio, saboreando, haciendo durar el placer. También existieron versiones de otros sabores como cola o limón, pero la de fresa era la reina indiscutible. Las pajitas de gelatina eran pura diversión, pero ¿qué chicles nos explotaban en la boca? Conozcamos unos de sandía muy especiales. Chicles que te hacían llorar de lo que picaban. Los chicles de sandía con pica pica fueron la versión masoquista de las golosinas ochenteras. Eran minigajitos de chicle con forma de rebanada de sandía rellenos de un polvillo ácido que te hacía saltar de la silla. Un chicle pequeño en forma de media luna, de color verde por fuera, la cáscara, y rosa o rojo por dentro, la pulpa, con puntitos negros que simulaban las pepitas. Lo mordías y ¡zasca! Una explosión de acidez brutal te atravesaba la lengua y las mejillas. El relleno era polvillo cítrico superconcentrado que te hacía fruncir toda la cara. La textura era doble. El chicle exterior suave y masticable y el polvo interior que se disolvía provocando una sensación eléctrica en la boca. El sabor inicial era sandía dulce, pero enseguida llegaba el picor ácido que te hacía salivar como loco. Costaban unas 5 pesetas. Venían en bolsitas con varios chicles. La gracia era ver quién aguantaba más sin hacer muecas. Siempre había algún valiente que se metía 5 de golpe y acababa con los ojos llorosos y la lengua entumecida. Los chicles de sandía eran puro reto, pero ¿qué otras chuches nos ponían a prueba? Descubramos los ladrillos del dolor. Golosinas que eran auténticas pruebas de resistencia. Los ladrillos picantes y las tiras ácidas fueron el pica pica por excelencia de los 80. Y eran tiras de regaliz o golosina recubiertas de un polvo ácido tan potente que te dejaba la lengua en carne viva.
Una tira larga y plana de regaliz de colores fosforitos, rojo, amarillo, verde, azul, completamente empolvada con cristales blancos de ácido cítrico. Al morderla, el primer impacto era brutal. Una acidez que te cortaba la respiración. Luego venía el sabor dulce del regaliz, pero el picor persistía minutos después de terminar. Venían sueltas por unas 5 pesetas o en paquetes. La textura era masticable y pegajosa bajo esa capa de polvo mortífero. Comerte una era todo un ritual. Primero el shock ácido, después el lagrimeo involuntario, luego la decisión de si seguir o rendirse. Los más atrevidos se retaban a ver quién aguantaba más tiras seguidas. Me acababan con la lengua áspera como lija y un dolor sordo en las mejillas de tanto salivar. Estos ladrillos se fueron suavizando con el tiempo hasta perder su esencia. Los ladrillos picantes nos hacían sufrir, pero ¿qué aperitivos reinaban en los kioscos? Conozcamos unos fritos muy especiales. Kikos. Maíz frito con sal. Sencillo, adictivo y omnipresente. Los Kikos churruca fueron el aperitivo de kiosco por excelencia en los 80. No eran técnicamente chuches, pero formaban parte del universo del kiosco de la esquina, tanto como cualquier caramelo. Bolsitas pequeñas de plástico transparente con granos de maíz tostado enormes, crujientes y cubiertos de sal gorda. Los abrías y ese olor a maíz frito te invadía. El primer Kiko era glorioso, crujiente, salado, con ese sabor tostado. Pero no podías parar. Y uno llevaba a otro y a otro hasta que te quedabas con los dedos pringosos y la boca seca. Costaban unas 25 o 30 pesetas la bolsa. El problema era que acababan rápido y siempre querías más. Algunos venían con un sobre de sal extra por si te parecían sosos, aunque era prácticamente imposible que alguien pensara eso. El sonido al masticarlos era inconfundible. Croc, croc, croc. La marca Churruca se asociaba directamente con los Kikos, aunque había otras marcas. Siguen existiendo, pero aquellas bolsitas ochenteras con su diseño simple eran icónicas. Los Kikos nos salaban la boca, pero ¿qué caramelos tradicionales pervivieron en aquella época? Conozcamos un clásico con historia. Toffee con piñones. Así de simple y así de bueno. De los caramelos. El caserío fueron un clásico que venía de antes, pero que en los 80 seguía muy presente en el universo de las chuches de toda la vida. Eran caramelos blandos de color marrón claro, envueltos individualmente en papel encerado, con trocitos de piñones incrustados. La textura era la del toffee auténtico, pegajoso, denso, que se quedaba adherido a los dientes y había que ir despegando poco a poco con la lengua. El sabor era dulce y mantecoso, con ese toque característico de los piñones que le daba distinción. Costaban poco, unas pocas pesetas, y se vendían sueltos en los kioscos o en bolsas. No eran la opción más moderna ni la más llamativa, pero tenían su público fiel. Eran de esos caramelos que las abuelas siempre tenían en el bolso o en el armario, junto a las pastillas de café con leche. El caserío sobrevivió a los 80 y sigue existiendo hoy, aunque su presencia en los kioscos se ha reducido muchísimo. Los caramelos. El caserío eran tradición, pero ¿qué otros dulces de abuela pervivieron? Conozcamos unos de lo más peculiares. Caramelos que sabían a perfume de abuela. Los caramelos de violeta fueron uno de esos dulces que parecían de otra época incluso en los 80. Eran pequeños, redondos o planos, de color morado o lila, con un sabor floral tan peculiar que o te encantaban o no los soportabas. El sabor era delicado, dulce pero con ese toque floral intenso que recordaba al perfume. No era un sabor artificial de fruta, era literalmente violeta. La textura era dura, de caramelo clásico, y se deshacían despacio en la boca liberando ese aroma inconfundible. Venían envueltos en papel de colores pastel, a veces con una violeta dibujada. Costaban unas pocas pesetas. Los encontrabas en las tiendas de toda la vida, en estancos o en el cajón de las abuelas. No eran el tipo de chuche que comprabas corriendo al kiosco a la salida del cole, sino algo más refinado y adulto. En los 80 ya parecían antiguos, pero formaban parte del paisaje dulce de la época. Hoy siguen existiendo en tiendas especializadas, refugio de nostálgicos. Los caramelos de violeta eran de otra época, pero ¿qué pastillas clásicas marcaron la infancia? Conozcamos unas legendarias. Pastillas de café con leche en una cajita metálica con un avión dibujado. Las pastillas El Avión fueron una institución en los 80. Fabricadas por Viuda de Solano, esa histórica empresa riojana fundada en 1830, eran todo un clásico que venía de generaciones atrás. La cajita de metal era pequeña, rectangular, de color azul o rojo, con la imagen de un avión antiguo. Dentro había pastillas redondas y planas de color beige claro. El sabor era inconfundible. Café con leche auténtico,
dulce pero con ese toque amargo del café que le daba personalidad. La textura era dura al principio, pero se iba deshaciendo despacio. Costaban unas 25 o 30 pesetas la cajita. No eran técnicamente chuches, sino pastillas, pero formaban parte del mismo universo. Las llevaban los adultos en el bolsillo y los niños las robábamos de los cajones. Tenían algo de sofisticadas, de adultas, y por eso nos gustaban. Las pastillas El Avión sobrevivieron a los 80 y siguen fabricándose hoy, aunque la marca Solano ha pasado por varios propietarios. Las pastillas El Avión eran tradición. Pero ¿qué bollería industrial marcó aquella década? Conozcamos un clásico de chocolate. Rollitos de chocolate que nacieron en 1972, pero que en los 80 se pusieron de moda como nunca. Los Fosquitos de Nutrexpa fueron uno de los productos estrella de la bollería industrial española, compitiendo directamente con los pastelitos de Bimbo. Un rollito de bizcocho de chocolate relleno de crema blanca. El bizcocho era esponjoso y el relleno dulce y cremoso. Venían envueltos individualmente en un papel plateado con la marca en rojo. El nombre venía del fósforo, con esa idea ochentista de que daban energía para estudiar. El eslogan era «con leche y 5 cereales». Costaban unas 30 o 40 pesetas. Eran el bocadillo de media mañana perfecto. Te lo metías en la cartera y lo zampabas en el recreo. El problema es que se aplastaban con facilidad y acababan hechos una pena, pero daba igual porque estaban igual de buenos. Los Fosquitos siguen existiendo y siguen siendo populares, aunque han cambiado de formato y tamaño con los años. Son de las pocas supervivientes de aquella época dorada. Los Fosquitos nos daban energía, pero ¿qué otro bollo fue icono absoluto? Conozcamos el rey de las meriendas, el bollo que todos queríamos. Lanzado en 1975, el bolicao de pan rico alcanzó su pico cultural en los 80 y 90. Era el bollo con el que todos soñábamos para la merienda, el premio gordo, el que anunciaban en la tele con niños felices. Un bollo redondo y esponjoso de color marrón chocolate, relleno de crema y cubierto de una capa de cacao. Lo mordías y la crema salía por los lados. El bizcocho era suave y aireado, la crema dulce y untuosa. El envoltorio individual de plástico transparente con la marca en letras rojas y amarillas era inconfundible. Costaba unas 40 o 50 pesetas, más caro que otros bollos, pero valía la pena. Era el bollo de los domingos, de las ocasiones especiales, del capricho. Los anuncios de la tele lo vendían como el bollo que te hacía ser el más guay del colegio. El bolicao sigue existiendo hoy en día y sigue siendo popular, aunque ha perdido parte de aquel aura mítica de los 80. Pero para los que crecimos entonces, el bolicao siempre será el rey indiscutible de la bollería industrial española. Estas 15 chucherías no son solo dulces, son recuerdos envueltos en papel brillante, cuando con unas pocas pesetas te comprabas el mejor momento del recreo. Y desde los petacetas hasta el bolicao, pasando por los Drácula o los Flashes, cada una tiene su historia. Algunas aún existen, otras desaparecieron y otras ya no saben igual. Pero todas siguen en la memoria. Cuéntame en comentarios cuál era la tuya, o cuál se nos ha quedado fuera. Y mira los vídeos que te dejo ahora para seguir recordando la España de antes.